Muy buenos días. Si gustan tomar sus lugares, por favor, en un minuto damos inicio a este segundo día del coloquio Memoria con Desarrollo en Ciudades Barrocas. Iniciaremos con la conferencia magistral. Si son tan amables, tomar sus lugares, vamos a dar inicio. Iniciamos este segundo día del coloquio Memoria con Desarrollo en Ciudades Barrocas con la conferencia magistral del día de hoy. Invito al doctor Antón Capitel, catedrático de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid. Si gusta acompañarnos, quien dictará la conferencia titulada La restauración en el siglo XXI. Antes de ceder la palabra al doctor, me permito leer una breve semblanza de su amplio currículum. Antón Capitel es arquitecto del Departamento de Proyectos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid. Es autor de numerosos estudios sobre arquitectura moderna. Su haber bibliográfico es particularmente extenso. Comprende libros básicos de carácter pedagógico, breves ensayos de crítica arquitectónica, artículos de revistas, crónicas de viajes y reseñas sobre libros nacionales y extranjeros. Su obra, Metamorfosis de los monumentos y teoría de la restauración, es ya un clásico dentro de la literatura sobre intervenciones en el patrimonio. Actualmente es director de la revista Arquitectura del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid y fue recientemente jurado en la segunda edición del Premio Europeo de Intervención en Patrimonio Arquitectónico de la Agrupación de Arquitectos para la Defensa y la Intervención en el Patrimonio Arquitectónico. Dejo con ustedes al doctor Antón Capitel. Buenos días. Bueno, ante todo, agradecer la invitación a Puebla, a este congreso. Yo conocí la ciudad hace muchísimo tiempo, no había vuelto, y estoy encantado de estar en México, que es un país que me interesa profundamente, y Puebla en especial, y realmente por venir a Puebla es por lo que he dicho que sí, porque no, bueno, tardar 12 horas y marcharte luego a los 2 o 3 días y volver a estar 12 horas en un avión, la verdad es que es un poco incómodo, pero bueno, como era venir a Puebla, pues he dicho que sí, porque me apetecía mucho revisar mi conocimiento de la ciudad y además pues hablarles a ustedes, naturalmente. Bueno, como a la hora de pensar qué podía decir aquí yo, descarté el hacer una intervención más teórica, porque pensé que otros también lo harían, y porque está este libro mío, Metamorfosis de monumentos y teorías de la restauración, que está bastante difundido. Es un libro ya bastante, que tiene ya bastantes años, porque se editó nada menos que en 1988. Tuvo muchas reimpresiones
Fue un libro, por fortuna para mí, pues que tuvo bastante éxito al tratarse de un tema que interesaba tanto a los arquitectos en un momento, tanto en España como en el mundo, en que la restauración de monumentos y la intervención en edificios antiguos y la intervención en ciudades había pasado a ser una actividad de carácter muy importante, cosa que en los años anteriores no lo era, y también en otros muchos lugares. Este libro se hizo también una segunda edición hace relativamente pocos años, revisada y algo ampliada, que todavía, por lo tanto, es un libro vivo, todavía se puede pedir o comprar, depende un poco de la distribución, pero vamos, quien esté interesado, probablemente en algunas bibliotecas esté aquí, y quien esté interesado en tenerlo, pues en Internet es fácil encontrarlo y comprarlo, si se quiere, ¿no? Por eso decidí hacer una intervención sobre casos prácticos, que me pareció más interesante y también más entretenida. Esto del siglo XXI, no sé si he tenido la culpa yo, pero bueno, son del XX, del XXI, bueno, son de lo que sea, de la etapa última, digamos, de intervención en monumentos y ciudades históricas, que podemos considerar que se inicia en el mundo occidental y sobre todo en el mundo latino, que es donde ha tenido más importancia, es decir, en el mundo ibérico, italiano y latinoamericano. Podemos decir que se inicia a final de los años 70 aproximadamente, y esos veintitantos años últimos del siglo XX y los que hemos recorrido ya del siglo XXI, pueden considerarse con cierta unidad en cuanto a que los puntos de vista sobre el patrimonio puede decirse que, aunque se han enriquecido, en buena medida no han cambiado. Se modificó mucho la visión que se tenía de este tema anteriormente, pero en estos últimos tiempos, como digo, se ha enriquecido, pero cambiado puede decirse que no. Vamos pues a ver alguna... yo lo veo ahí debajo, sí. ¿Esta luz no se podría apagar? ¿Está aquí arriba? Sí, bien. Quizás no todas, ¿eh? Esta es la que... Si no me dejan ustedes sin ver a la gente. Bueno. Yo no sé si puedo pasar desde aquí. Sí puedo pasar desde aquí con este... Chisme sí, ¿no? Con esto sí. Bien. Bueno, son dos PowerPoint. El último es de cosas que he hecho yo. Lo veremos si hay tiempo. Y lo más importante de este primer PowerPoint son obras de Moreno, Mansilla y Tuñón, del arquitecto Linazasoro y del arquitecto Rafael Moneo, de muy distinto carácter. En Madrid, empezando por esta operación que vemos ahora en la pantalla, aunque ustedes ahora pues no la entienden todavía, se celebró un concurso bastante importante que tuvo dos escalones, primero el de currículum y luego ya de los seleccionados para hacer el concurso, y lo ganaron los arquitectos Luis Moreno Mansilla, desgraciadamente fallecido hace pocos años, y Emilio Tuñón, que fueron discípulos míos o alumnos míos y amigos, y también discípulos sobre todo como ayudantes en el estudio de Rafael Moneo. Era Luis Moreno profesor de la Escuela de Arquitectura de Madrid. Hoy Emilio Tuñón es catedrático de la Escuela de Arquitectura de Madrid, y es un concurso que ganaron ellos, que consistía en que la colección de objetos de todas clases, de objetos artísticos y artesanales, y etcétera, que tenía la monarquía española en tiempos de la Segunda República. Es decir, este fue un museo que fundó la Segunda República, paradójicamente.
el Museo de los Bienes Artísticos de la Monarquía, el museo que se llama de las Colecciones Reales, que va desde pintura y escultura pues hasta carrozas, armaduras y toda clase de objetos de carácter artístico, artesanal o simplemente de valor material que se habían ido acumulando en manos de la Casa Real y más o menos en el Palacio Real, que es lo que ven ustedes ahí en esa foto, a la izquierda del todo, ven el Palacio Real, delante de él la Plaza de Armas del propio palacio, luego una pequeña plaza que está entre el palacio y la catedral, después la Catedral de la Almudena, que es reciente, vamos, que es del siglo XX, que es un neo no sé qué del siglo XX. Este museo, que ya existía dentro del Palacio Real, pero que tenía escaso tamaño y que estaba mal montado, se decidió construir en este lugar del palacio y de la catedral, un nuevo museo para las colecciones reales. Ganaron estos señores, entre otras cosas, porque propusieron, lo estamos viendo en realidad a la derecha, debajo de la catedral, estamos viendo el nuevo museo, propusieron aprovechar, por un lado, la continuidad que parecía ofrecer los elementos de baja altura que se habían hecho para formalizar la Plaza de Armas, que lo estamos viendo ahí abajo, pero en el centro de la imagen, que había hecho el arquitecto italiano Sabatini, aprovechar la continuidad a la que invitaban esos pabellones del siglo XVIII para continuarlos al otro lado de la catedral, aprovechando también la gran caída. El palacio está colocado en una gran caída hacia el río Manzanares, que es un río muy pequeñito, pero que tiene una cornisa militar bastante alta y muy importante, aprovechar esa gran caída topográfica para que el edificio solo tenga 2 pisos en relación con la Plaza de Armas y en relación con la catedral, como los elementos de Sabatini, pero que se pudiera desarrollar hacia abajo, aprovechando la caída del terreno. Ellos ganaron este concurso que se fue construyendo y que ahora no está inaugurado ni montado todavía, pero digamos que la obra civil de arquitectura está ya completamente terminada. Vamos a verlo con cierta rapidez. No sé dónde tengo que apuntar para que se cambie. Ahora. Bueno, lo más importante está dicho, y ahí en una maqueta simplificada lo tienen ustedes otra vez. Digamos que la suerte de basamento que hace Sabatini para configurar mejor la Plaza de Armas que el palacio tiene delante, mirando hacia la nueva catedral, digamos que es lo que se prolonga hacia la derecha, como situación solar sería hacia el sur de la ciudad. Se levanta la misma altura que tienen los pabellones de Sabatini y se aprovecha a su vez la gran caída del terreno para hacer que los edificios tengan hacia abajo varios pisos. Eso es lo más importante, realmente es lo más importante. Esta posición que ellos toman, acompañada de una posición ambientalista, que diríamos que también me parece que fue bastante efectiva. Bueno, ahí vamos viendo los distintos elementos que ellos fueron haciendo, esa maqueta simplificada, este dibujo simplificado, en donde se ve bien esa posición del nuevo museo. La misma maqueta. Se me revela un poco este chisme. Bueno. Vemos la misma maqueta, viendo de nuevo la situación de esos volúmenes del museo. Ahí tenemos la catedral construida. La catedral es un invento relativamente reciente. Madrid tenía un atractivo, para mí era un atractivo, que era una ciudad
sin obispo. Yo no la he conocido así, ¿verdad? Estoy hablando de hace mucho. Pero una ciudad sin obispo. Es decir, que cuando Felipe II, el hijo del emperador, decide que hay que fijar de una vez para siempre una capital definitiva, ¿no? Porque su padre era todavía un monarca itinerante, como si fuera medieval, ¿no? Y lo mismo estaba en Toledo que en Granada, que estaba haciendo la guerra por ahí con los protestantes en Europa. Entonces su hijo decide que hay que hacer una capital definitiva. Y como Toledo era una ciudad demasiado importante, donde estaba el arzobispo primado de España, etcétera, había sido la vieja capital, podríamos decir que si había una capital del emperador, esa era Toledo. Entonces Felipe II se fija en Madrid, una villa de escasa importancia, que está prácticamente en el centro geográfico de la península, y decide instalar allí la capital. Y construir muy cerca, en el Escorial, digamos, su palacio especial donde la sede del gobierno de cuando él lo tuviera bien, y generalmente en verano, y entre Escorial y Madrid se resolvió la corte de Felipe II, que fue un monarca importantísimo, como todos sabemos, y que duró mucho tiempo. Y entonces Madrid era una ciudad sin obispo. No tenía catedral y no tenía obispo. El obispado era Alcalá de Henares. El viejo obispado, la capital de la región que entonces formaba Madrid era Alcalá de Henares, una ciudad bastante más antigua y bastante más grande entonces, muy cerca, 25 kilómetros de Madrid, en donde había una universidad, la primera universidad de Castilla la Nueva, que la funda el cardenal Cisneros, ¿no? Uno de los validos de los reyes católicos cuando se muere Isabel, y que coincide con el inicio de Carlos I, y allí también había un obispo. Yo conocí todavía que el obispo de Madrid se llamaba el obispo de Madrid-Alcalá, porque en el siglo XIX, Madrid, ya capital de siglos, entonces el gobierno de entonces de la monarquía, digamos que rapiñó la universidad, y luego la Iglesia decidió trasladar el obispado a Madrid. De modo que una ciudad sin obispo, casi la única del mundo, ¿no? Del mundo importante, se convirtió en una ciudad que desgraciadamente sí que tenía obispo, pero lo que no tenía era catedral. Y entonces cuando Carlos III expulsó a los jesuitas, la iglesia que luego se llamó de San Isidro, que era la iglesia de la casa profesada de los jesuitas en la calle de Toledo, hizo las veces de catedral hasta que el rey Alfonso XII, o mejor dicho, su primera mujer, María de las Mercedes, se empeña en que haya una catedral de Madrid y la encargan al marqués de Cubas, que era un aristócrata arquitecto. Como siempre, en España no había mucho dinero y este señor solo construyó la cripta, que se quedó así durante muchos años. Y en el franquismo, justamente después de la Guerra Civil, hubo un concurso para continuar con la Catedral de la Almudena, porque el marqués de Cubas había hecho una obra neogótica que a los arquitectos importantes, que eran arquitectos y a la vez políticos de franquismo, no les gustaba, porque les parecía que no tenía nada que ver el palacio neoclásico barroco tardío con una cosa de carácter neogótico. Hacen un concurso para continuar la obra del marqués de Cubas, pero de otra manera, que lo ganan dos arquitectos que se llamaban Fernando Chueca Goitia y Carlos Sidro. Empiezan a construirlo, pero como siempre, pues faltaba el dinero y no se acabó casi nunca, hasta que ya en tiempos de la democracia, ya en los años 80 y ya después de la regionalización de España con las comunidades autónomas, la Comunidad de Madrid decidió que se continuara la catedral y se acabó tal y como está ahora. Con esa planta que vemos ahí, que es mitad del Marqués de Cubas, mitad de Chueca y Sidro. Y vemos que el museo se coloca exactamente
al oeste de la catedral, haciendo con él un cierto basamento, diríamos, al modo en que lo hizo Sabatini con el palacio, teniendo ahí solamente dos alturas. Estamos viendo la planta de acceso, que se accede por la plaza que queda entre la plaza de Armas y la catedral, y se desarrolla luego hacia abajo. Va un poquitín por su cuenta, a ver. Bien, ahí vemos bastante bien ese doble piso de acceso desde el nivel común, desde esa gran explanada de las dos plazas y de la calle de Bailén, como en el piso inmediatamente debajo se encuentran unos elementos arqueológicos que se han integrado en el museo, y como el museo se desarrolla todo lo que puede hacia abajo, sobresaliendo ligeramente hacia la parte del río en alguna de las zonas de la planta, pero superponiendo sobre todo tres grandes salas que le estamos viendo ahí en sección, tres grandes salas de gran altura, enormemente dilatadas en el sentido de la planta, en el sentido longitudinal, que van a ser los elementos principales para alojar todas esas grandes colecciones reales que constan, como digo, incluso de vehículos. Ahí vemos bien la ordenación. Las primeras plantas que no estamos viendo ahora, que las habíamos visto antes, que corresponden a los accesos, se llevan las circulaciones a los extremos. Vemos como en el primer piso se manipula un poco la arqueología para que pueda estar ahí conviviendo con el museo y restaurándola ligeramente, pero ya en ese piso de la arqueología hay una gran sala continua, muy grande, que como vemos está repetida 3 veces y está caracterizada por la presencia de una estructura de hormigón, que ahora veremos que hace las veces de fachada, pero que es una estructura porque este edificio, digamos que es un muro de contención del nivel de la catedral. Se excava en buena medida algunas partes que no estaban excavadas, y entonces la estructura del edificio, que es una estructura de hormigón de pórticos repetidos muy cercanos, hace las veces de un muro de contención habitable entre esas dos partes de la estructura que estamos viendo en la planta. Y esa estructura, necesaria para que el edificio haga las veces de muro de contención, también se convierte, digamos, en el único elemento figurativo con el que se va a caracterizar el nuevo volumen. Esto se ha revelado ahora un poco más de la cuenta. Que ahora ya... Horror. No sé qué pasa, porque además yo ahí no veo eso. ¿A dónde debo dirigirme con este aparato para que cambie? ¿Hacia ahí? Ahora. Ah. ¿Perdón? ¿Hacia atrás? Bueno, ya lo han visto todos, si quieren nos vamos. Bueno, entonces aparece, como digo, este elemento de carácter estructural como el que se va a encargar de la imagen del nuevo edificio. Esto es interesante por variadas razones. En primer lugar, porque al elegir un camino
al elegir un camino que se va a alejar tanto de una posición mimética, digamos, tanto de ser aquí neo no sé qué neo podría uno ser aquí. Por lo tanto, se aleja uno de la tentación de los neos, que siempre es mala y en este caso incierta, pero al alejarse también de una posición, digamos, de collage moderno, es decir, de hacer aquí una cosa, digamos, figurativamente muy contemporánea, se sitúa, digamos, en el medio de estas dos posiciones extremas, aunque también en cada una de ellas. A mí me gusta este edificio sobre todo por esa condición de estar en la mitad, pero también en un extremo y en el otro. Es decir, hay cierta mímesis clásica, muy ligera, analógica en realidad, pero hay cierta mímesis. La mímesis consiste en que la estructura es la que hace el papel representativo, con lo cual se une a la tradición clásica en que la estructura jugaba el papel representativo fundamental. Y además, uniéndose también a lo antiguo, está esta especie de archidórico, diríamos, ¿no? De orden dórico absolutamente arcaico, como si fuera más antiguo todavía que el dórico griego, que hacen los elementos estructurales. Y por otro lado, pues esta condición abstracta de la estructura repetida y muy simplificada en cuanto a figuración, también la une a la arquitectura moderna. Con lo cual yo creo que esta posición es especialmente interesante, al menos yo lo creo así, un poco por participar de estas tres cuestiones, estar en el medio, pero también acercándose a un extremo y hacia el otro. Ser de algún modo una analogía con lo antiguo, ser de algún modo una analogía con lo moderno y estar a la mitad de camino entre estas dos posiciones en una postura figurativa, digamos, muy austera y que se relaciona también con el arte minimal, por ejemplo, con Donald Judd, ¿no? Con el arte de Donald Judd, que sería la referencia más importante que con respecto al arte moderno hay aquí. Vemos desde abajo ya la obra, no es el edificio, es todavía la obra, haciendo el papel de basamento de la catedral y unificándolo con esas otras especies de basamentos que tiene la Plaza de Armas. Estamos viendo una fotografía desde el río, viendo cómo hay un enorme desnivel entre la parte de arriba, que es el centro de la ciudad, y el río, que está abajo. Y, bueno, en fotos que son antiguas porque son en obra, está todo lleno de agua y de cualquier manera, pero explican bien, digamos, esta estructura absolutamente repetida, muy próxima, que juega un papel estructural muy importante, porque es este muro de contención que ya les he repetido, y porque además esta cercanía, como haciendo casi una continuidad en el hormigón, pero sin hacerla, ¿no? Manejando el hormigón con mucha habilidad, en el sentido de que el hormigón no necesita ser mural, pues su enorme capacidad de resistencia, y entonces puede ser vaciado sistemáticamente. Hay un pilar, un hueco, un pilar, un hueco, un pilar, un hueco, una cadencia repetitiva que prácticamente hace que el muro funcione estructuralmente igual que si fuera continuo, pero también obtiene esa cadencia repetida, muy próxima, que convierte a la imagen en una especie de orden dórico, como decía antes, extremadamente austero. Y realmente la figuración del edificio es tanto exterior como interior. Exteriormente, aquí no está todavía, los elementos de hormigón se revisten de piedra granítica para que tengan el grosor que los arquitectos creen que debería de tener, y interiormente quedan como están y forman, digamos, esta continuidad de esas naves inmensamente largas que hemos visto en las plantas. Aquí se ve que la estructura en la fachada es doble. Hay una primera estructura que hace descansar la viguería y que construye el muro de contención propiamente dicho, al hacer que tome el ancho del edificio, y hay una segunda estructura
que participa también de la cuestión estructural, por supuesto, pero que es algo más ligera, que está en la parte de delante. Hay como una especie de doble estructura en fachada, y esos dibujos y esas maquetas que tenemos a la derecha tratan de explicar la cierta complejidad que, a pesar de todo, tiene una solución que parecería más sencilla de lo que en realidad es. O que aparece, vamos, visualmente más sencilla de lo que en realidad es. Estos detalles de la construcción, vamos, de la realización de esta estructura, en la que falta el revestimiento de la parte más externa. Son todo fotos malas, en primer lugar porque son mías, y en segundo lugar porque la obra estaba haciéndose y todo está sucio, ¿no? Como suele ser las obras. Pero enseñan bien el intenso espacio que se propone como espacio museístico, y las fachadas, que están aquí ya acabadas pero sin revestimientos. Las fachadas, como estamos viendo, también tienen una cuestión bastante interesante, y es que, aprovechando que todo es obra de hormigón, y por lo tanto forman una especie de piedra hueca de enorme resistencia, enorme rigidez y enorme inercia, al ser conscientes los arquitectos de esta enormidad de rigidez y de resistencia, se permiten jugar con ella, ¿no? De modo que los soportes de la parte delantera de la fachada no coinciden en altura, como estamos viendo ahí a la izquierda. No coinciden los de arriba. Si vamos al plano de abajo, vemos que se colocan en otra posición, los de abajo se colocan en otra, los de abajo en otra todavía, teniendo la unión entre todos ellos a través de la losa de hormigón que fabrica los suelos y los unifica. Es decir, que en un acto desde luego no clásico, sino moderno, la estructura se descoloca ligeramente. Ahí vemos el momento en que el edificio está llegando ya casi abajo y empieza a convertirse en macizo, formando unas rampas que luego se revisten de fábrica de ladrillo. Y ahí tenemos la primera fotografía, que también es la última, en donde prácticamente se ve todo Madrid, al menos desde el centro antiguo. Este es el centro antiguo, ¿no? El palacio es el centro antiguo, donde empieza la ciudad, que no crece hacia la otra ribera del Manzanares hasta hace relativamente poco tiempo, y por lo tanto estamos viendo aquí todo el Madrid central, prácticamente. Desde la Plaza de Oriente, allí vemos, esto es un puntero, ¿no? Lo que no sé es cómo, pero sí. El Teatro de la Ópera, la Plaza de Oriente, que se llama así porque está al oriente del palacio, esto es el este, la Plaza de Oriente, la calle Mayor, no, la calle Arenal, perdón, la calle Arenal, que se va a unir a la calle Mayor, que es esta, la Plaza Mayor, la Puerta del Sol, la calle de Alcalá, que se llama así porque era la carretera que iba hacia Alcalá de Henares, el Parque del Retiro, que vemos aquí, el Museo del Prado, lo que fue Palacio de Comunicaciones, hoy Ayuntamiento de la ciudad. Es decir, aquí vemos prácticamente toda la ciudad y vemos ya de una manera prácticamente definitiva el nuevo museo, del que realmente no hace falta decir, yo creo, nada más. Luego tendremos ocasión de prolongar o de discutir lo que sea. Este es el edificio y biblioteca que hace para la Universidad Nacional de Educación a Distancia el arquitecto José Ignacio Linazasoro, también después de un concurso. Aquí había una iglesia barroca que estaba en ruinas desde la Guerra Civil y había permanecido como tal ruina, y él lo que hace realmente dentro de estas operaciones, dentro de esta operación, pues hay tres cuestiones que son, uno, los arreglos de las dos plazas, la que estamos viendo debajo de la planta dibujada en rojo, que es una pequeña plaza lateral que tiene el edificio,
la plaza más grande que vemos a la derecha, las ruinas de la iglesia que se convierten en biblioteca y el resto de la edificación a la izquierda de la planta y haciendo una esquina, que son las aulas y los despachos que necesitaba aquí la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que tiene repartidos por Madrid bastantes de sus centros. Aquí hay una actitud con respecto a la restauración, digamos, y a la operación en la ciudad, más compleja, porque esto es más complicado de algún modo, en el sentido de que la aparición de la gran iglesia en ruina, una iglesia verdaderamente muy alta, que está en ruina pues desde la Guerra Civil, me parece, lo estoy diciendo un poco a ojo, la verdad. Y entonces Linaza Soro decide conservar este hecho de la ruina con un cierto carácter, digamos, romántico y construir la biblioteca dentro de la ruina, consolidar esa ruina, pero no rehacer, no reconstruir, digamos, en una decisión que era relativamente difícil de tomar. La reconstrucción sería una cosa un poco disparatada, la operación moderna por contraste también, y él hace una operación moderna por ligero contraste que pone en valor la ruina y le sirve de cobijo para las cosas que tiene que hacer para convertirla en biblioteca, como es esa cubierta que estamos viendo en esa sección para darle espacio interior a esa ruina. Y en la sección a la izquierda estamos viendo el edificio nuevo de aulas y despachos para la UNED, que es una arquitectura, digamos, de carácter analógico con la ciudad decimonónica. Es moderno, pero está hecho con carácter analógico, respetando mucho el carácter urbano que la ciudad de Madrid tiene, que llega siempre a las alineaciones y que siempre disfraza los edificios de composición muy equilibrada y muy repetitiva. Digamos que manejando estos dos criterios diferentes, luego está también el de las plazas, que también es distinto, se produce esta obra, que vemos ya finalizada, como aparece la iglesia como si todavía estuviera en ruina, aunque no lo está, se consolida completamente la ruina que existía. Se hace este edificio de uso más convencional, de aulas y oficinas en la esquina. Vemos cómo se hace un edificio, digamos, completamente urbano, que convierte las alineaciones en planos absolutos, que respeta esta condición muy compositiva de los edificios decimonónicos de la ciudad, pero que lo hace con cierta libertad y por lo tanto con un carácter analógico y no mimético ni moderno libre. Yo creo que de una forma muy conseguida. Aquí vemos una imagen mejor, ¿no?, en que la posición de esquina se aprovecha para hacer macizos en vez de para hacer más vacíos y para introducir un cierto desorden en la composición, que sin embargo no la desordena, sino que la cualifica. Y esta fidelidad a un Madrid antiguo que siempre utiliza los muros como composición es muy importante, aunque paradójicamente está hecha por un arquitecto donostiarra, de San Sebastián, aunque afincado en Madrid como catedrático que es ahora de la escuela nuestra. Esto es uno de los interiores del edificio nuevo, que se conecta con el antiguo en estas partes, donde aparece el compromiso con la ruina, que prácticamente no se toca, solamente se consolida las partes que estaban deterioradas o que tenían un cierto carácter de ruina. Y dentro de esa ruina de la iglesia, la que se construye una cubierta más baja que la cubierta baja de la propia iglesia, y en la que se deja esa estructura de ladrillo visto, que no fue así, desde luego, ¿no?, pero que se deja tal y como había aparecido, reparándola un poco para que no se desmorone, pero dejándola tal y como estaba,
cosa en la que sí hay un cierto carácter de moda. Digamos, este edificio lo podíamos fechar al final del siglo XX un poco por estas características de dejar la ruina solo levemente consolidada, características que podemos ver, por ejemplo, en un museo de Sao Paulo de Méndez Rocha, bastante bonito, o que podemos ver en algunas operaciones de gente más joven. Ahora se lleva este asunto neorromántico, ¿no?, de dejar las ruinas más o menos tal y como estaban. No es cierto que sea como estaban, pero porque se han de considerar siempre un poco, porque siempre se retocan algo, pero este retoque con estas nuevas cubiertas es realmente lo que convierte al edificio en una biblioteca. Ahí vemos cómo se pone esa cubierta de la cúpula que ya no existe. Digamos que este ejercicio de Llinazasoro se relaciona más, de algún modo, con la tradición del restauro italiano, en la que el prurito de distinguir lo que se añade de lo que ya había históricamente es más importante, es más intenso. Y en este sentido hay una continuidad mayor con las posiciones anteriores a estos años, que muy probablemente viniera bastante obligada en este caso. Es decir, que las ideologías con respecto a estas cosas raramente son libres. Las condiciones del caso conducen muchísimas veces lo que se puede hacer o no se puede hacer. Bueno, las operaciones de fuera. También hay cosas que se relacionan con Scarpa o con cosas de la escuela italiana. Voy deprisa, pues si no nos da tiempo a nada. Bueno, cuando ustedes crean que debe parar, me paran, porque si no yo sigo aquí. Una operación importante en Madrid ha sido porque ya estoy casi estoy en la hora final, ¿no? En realidad ya debería de parar. Bueno, Rafael Moneo, después de unos concursos muy aparatosos que hubo antes y después de muchas peripecias de carácter oficial, amplió el Museo del Prado, con una base de partida bastante restrictiva, porque era el propio Estado el que le obligaba a aprovechar los terrenos que había desde el viejo edificio, desde la ampliación del viejo edificio, ¿no?, que es lo que estamos viendo ahí en piedra y ladrillo, hasta la calle Ruiz de Alarcón, que también la estamos viendo. Todos esos elementos intermedios es lo que el Estado disponía para que el edificio fuera ampliado, además de mediante la apropiación de un claustro en ruinas de la iglesia que está detrás. No tenemos tiempo de ver este desarrollo del edificio, que parte en el dibujo de abajo de la operación que hizo Villanueva, rompiendo con la tradición, es decir, ya no es un edificio claustral, sino que es un edificio de composición por elementos o partes, que se va traicionando con el tiempo para ampliarlo. Luego, en el último piso de la parte de arriba, el último dibujo, perdón, de la parte de arriba, ya vemos cómo el edificio se ha traicionado y la parte de en medio se ha convertido en unos elementos en torno a un patio convencionales. Esto se agrava todavía con la construcción de una crujía, como vemos en el dibujo de abajo. Luego se quita encima todavía el patio y se convierte en un edificio de carácter compacto, y luego se le hace una operación grande de instalaciones, que es lo que vemos arriba del todo. Y ante esto, es lo que propone Moneo, digamos, es esta operación de salvar el encuentro de lo nuevo, digamos, de esta especie de cuña que hay entre la calle Ruiz de Alarcón y el viejo museo, dejando un patio para que el ábside de Villanueva quede libre, haciendo un encuentro más bajo para dar con los volúmenes de la ampliación que hicieron Chueca y otro arquitecto que ahora no me acuerdo el nombre, y poniendo realmente el vestíbulo del edificio en esa cuña que arriba se ajardina con un jardín de arrayanes.
y que sirve además y que está a nivel muy bajo, porque vemos como hay un gran desnivel entre la calle Ruiz de Alarcón y el propio museo, que hay un nivel muy bajo, de modo que se puede penetrar por el edificio por debajo de la calle hasta reunirse con ese edificio que vemos en la izquierda inmediatamente después de la iglesia gótica, que es la transformación de las ruinas del claustro de la iglesia de los Jerónimos en un edificio nuevo, también hecho por Moneo. Es una operación relativamente complicada. Ahí vemos la iglesia, el edificio de lo que fue claustro. Aquí vemos la planta general, pero de cubiertas. Vemos el jardín ese de los arrayanes, que se distingue por esa cosa rayada, que en realidad es la cubierta del gran vestíbulo nuevo. Y vemos también cómo la operación de recuperación del claustro como un volumen independiente de la iglesia se basa en considerar, digamos, tres volúmenes que actúan unitariamente, que esto es la Academia de la Lengua, la Real Academia de la Lengua, la Iglesia y el nuevo volumen del claustro. De modo que esta posición de Moneo, arreglando este elemento como un volumen separado de la Iglesia, está basada en esta repetición de tres elementos exentos que se sitúan detrás del museo. Y esto es la cubierta de la parte de atrás que organiza el hall, digamos, los vestíbulos nuevos. Lo vemos aquí. Moneo propuso que se entrara por la puerta central, por la que no se entraba nunca, haciendo que la parte de abajo del ábside de Villanueva se convirtiera en el vestíbulo principal, y este vestíbulo principal diera ya paso al vestíbulo grande, al que se puede entrar por atrás, por dos sitios, y que luego recibe ahí la colocación del auditorio y de las salas de exposiciones por las que se acaba llegando, en sección lo vemos, al volumen construido en torno a las ruinas del claustro. Claro, esta disposición, o sea, el museo era un edificio traumático porque había sido proyectado para dos instituciones, una en un piso abajo y otra en un piso de arriba. Entonces este trauma del edificio, aunque se convirtió en un museo unitario, nunca desapareció. Y esto generó que la circulación sobre él fuera muy deficiente, porque además encima se movió el terreno y lo que era una entrada para el piso alto directamente por la calle lateral, es decir, directamente por aquí, el ayuntamiento movió estas tierras y entonces apareció también una entrada de debajo, de modo que se entraba por aquí, se entraba por arriba de esto y no se entraba por aquí, y se entraba también por aquí. Entonces Moneo puso en valor esta entrada principal y colocó estos dos accesos por aquí. Claro, esta disposición de Moneo duró exactamente 15 días, porque desapareció Moneo y el director cerró inmediatamente la entrada principal, diciendo que si no había personal y esas cosas que dicen los directores de los museos, que son siempre muy simpáticos y que mueven siempre que hagan ustedes un museo, dense cuenta que el director se lo va a cambiar todo lo que pueda. Incluso, digamos, por defensa de su propia personalidad. No pueden soportar no cambiarlo. Entonces, se cerró esta puerta, que está cerrada, y ahora el edificio se entra por aquí o por la parte alta de este. Y esto está cerrado. Con lo cual, este nuevo vestíbulo, que iba a ser muy importante, pues ha perdido importancia, llevándose la importancia hacia allá, hacia el vestíbulo nuevo, lo cual tampoco está mal. La verdad es que el edificio funciona ahora bastante bien, ¿no? Y aquí estamos viendo el patio que hace que se respete esto que es arquitectura de Villanueva, porque todo esto ya fueron los añadidos y ya es solo imitación Villanueva, pero no es de Villanueva en realidad. Aquí tenemos el patio final que se cubrió y se decidió, después de darle muchas vueltas, se decidió que alojara la colección de esculturas de los Leoni, de la familia de Carlos I y de Felipe II, y cuya luz, por medio de un gran agujero, que es ese elemento que están ustedes viendo ahí, en la foto de la izquierda, ilumine
bastante afortunadamente las salas de abajo, que son las salas de exposiciones. Luego el edificio salió a la calle con este aspecto, después de darle también muchas vueltas. Moneo tuvo problemas con los vecinos que decían que si el cubo de Moneo y no sé qué. Bueno, aparecieron por aquí una serie de enemigos de los arquitectos. Tenemos muy mal café, ¿eh? O sea, aparecieron una serie de arquitectos camuflados metiéndose con Moneo, llenos de envidias y etcétera, de modo que Moneo tuvo que darle muchas vueltas al aspecto de este pequeño edificio que al final pues lo vemos ahí tal como se construyó de forma definitiva. No vemos ahora la Academia de la Lengua, que quizá salga, pero sí vemos la iglesia esa que se está restaurando, el edificio en torno a un claustro que forma un elemento independiente, de modo que aparecen esos tres elementos como tres elementos independientes en los que se basa esa composición. Y luego, por enseñarles el edificio a Moneo, ahora ya no me acuerdo si esto fue un concurso o fue un encargo, pero enfrente de la Catedral de Murcia, que es esta catedral en realidad gótica, pero con una torre y una fachada barroca de extraordinaria riqueza, preside la plaza. Enfrente, exactamente enfrente de la catedral, había un pequeño solar municipal en donde el edificio quería construir un salón de actos y unas pequeñas dependencias, aprovechando, digamos, la posición jerárquica tan buena de este solar enfrente de la catedral. Y reproduciendo un poco esta posición antigua, ¿no?, de las arquitecturas de las autoridades en la plaza, la autoridad religiosa y la civil, una enfrente de otra. Y propuso esto que vemos allí, en la vista aérea. Justo enfrente de la catedral hay una fachada muy sencilla, muy compositiva, de un edificio bastante pequeño, que dialoga, ¿no?, que dialoga de una forma bastante importante, aunque no muy enfáticamente, con la catedral. Y en una posición también, digamos que de analogía, ¿no?, como suele ser, lógicamente, casi todas las posiciones que merecen la pena en estas cosas que estamos viendo. Ahí vemos que el edificio es muy pequeño, tiene un pequeño salón de actos, tiene una serie de dependencias más arriba, dependencias municipales más arriba. Esta foto es interesante porque se ve el estudio verdaderamente tan exhaustivo que el estudio de Moneo hizo de esta fachada, llegando a hacer maquetas. Aquí vemos la fachada en un dibujo normal. Vemos que en realidad es un plano que se va excavando, ¿no?, que se va excavando cada vez más hacia arriba. Algo tiene que ver, en esto se nota mucho que Tuñón y Moreno Mansilla son discípulos de Moneo, tiene bastante que ver esta operación que es anterior a la de las colecciones reales, aunque aquí hay más música, diríamos, o más libertad. Y ahí está la realidad, que naturalmente los murcianos la pusieron en la picota y salió en todos los periódicos y etcétera, pero naturalmente detrás de esos murcianos había algunos arquitectos que estaban azuzando el fuego por detrás, claro, porque somos todos muy buenos compañeros. No es más que esto, una fachada exquisitamente compositiva, hecha de piedra, que va convirtiendo un muro en unos soportes que se van convirtiendo en soportes más esbeltos, en un lenguaje absolutamente austero, pero en una composición que no es tan austera. Esto es bastante interesante, ¿no? El lenguaje es muy austero, pero la composición no tanto. Esto es una clave muy importante que también me recuerda, por ejemplo, a Sisa Vieira. Digamos que los elementos con los que se trabaja son de una economía de medios muy grande, pero el trabajo que se hace con ellos, aquel que depende exclusivamente de la mano del arquitecto, no es tan económico, es más matizado. Esta es la última parte, la parte de abajo, la parte de arriba, perdón.
en donde vemos el enfrentamiento entre los dos edificios, que yo considero especialmente afortunado. Bueno, yo tengo PowerPoint, pero el tiempo se me ha acabado. ¿Quién manda aquí? Muy bien, agradecemos al doctor Antón Capitel por su interesante participación el día de hoy, la restauración en el siglo XXI. Muchas gracias al doctor, lo despedimos con un aplauso y continuamos con nuestro programa. Me han dicho que ahora había un cuarto de hora de descanso, ¿no? No, continuamos con un foro de debate. Continuamos con un foro de debate, para lo cual pedimos a los que participan en este foro, si son tan amables, ir pasando para realizar este debate, si son tan amables. El debate es sobre ciudades barrocas y arquitectura contemporánea. El moderador, el arquitecto José Luis Jaspeado, director académico del Departamento de Arquitectura de la Universidad de las Américas Puebla.